Entonces vamos a hacer una meditación en la palabra del Señor, porque ya te la sabes. A ver si recuerdan cómo comienza el texto que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo comienza ese versículo? ¿No se acuerdan? El texto que dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo comienza? ¿Desde los días de quién? De Juan el Bautista hasta ahora. Así comienza, hablando de Juan. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo Jesús. Fíjense, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta la época de Jesús, y yo creo que en adelante, eso quiere decir desde los días de Juan hasta ahora también, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué querrá decir esto? Porque eso quiere decir que antes de Juan el Bautista, pues no sufría violencia el reino de los cielos. Estaba muy estable, muy tranquilo. Pero a partir de Juan, el reino de los cielos es violentado, sufre violencia, es violentado, está en voz pasiva, significa está sufriendo de violencia, como si le hicieran bullying. El reino de los cielos sufre violencia. Y entonces, ya que el reino de los cielos sufre violencia, solamente lo arrebatan, lo saquean, se apoderan de él. ¿Quiénes? Los violentos. La palabra violento significa los que luchan enérgicamente, los que se abren paso a la fuerza. Esos son los que saquean, se apoderan, arrebatan el reino de los cielos. Desde los días de Juan hasta ahora, así es. Eso quiere decir, no cualquiera entra al reino de los cielos, solamente los violentos, los que luchan enérgicamente, los que se abren paso por la fuerza y son los que entran a él. Qué interesante. Y eso fue parte del ministerio de Juan, violentar el reino de los cielos y luego animar a que los violentos lo arrebataran. Por eso vamos a hablar un poquito de Juan en esta ocasión. Juan el Bautista, qué personaje, ¿no? Este de Juan, es grandioso estudiar de Juan. Y aquí no vamos a hacer un estudio de personaje muy amplio, solamente lo vamos a mencionar, pero vale la pena este estudio de este personaje. Aprende uno mucho de Juan el Bautista. Lo primero es hablar de su linaje, ¿no? En Lucas 1 es donde se nos habla un poquito más de los orígenes de Juan y de su linaje. En el versículo 5, Lucas 1:5, dice que hubo en días de Herodes. ¿Cuál Herodes? Pues se supone que es Herodes el Grande. Esto es antes de que se dividiera el reino entre sus hijos. Aquí todavía estaba gobernando Herodes, el que en historia universal es llamado Herodes el Grande. Se dice que él era un idumeo, o sea, de los habitantes de Edom. Bueno, en esos días dice que había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Era un sacerdote de la clase de Abías. Si uno lee, si nos vamos a 2 de Crónicas 24:10, ahí se menciona esta clase de Abías. Eran de los hijos de Aarón, porque recuerdan ustedes que Aarón tuvo 4 hijos y Aarón era el sacerdote. Eso quiere decir que sus hijos serían los que heredarían el sumo sacerdocio en Israel. Y los 4 hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero ¿se acuerdan ustedes que 2 de ellos murieron por presentar fuego extraño delante de Dios? Que eran Nadab y Abiú. Entonces solamente quedaron Eleazar e Itamar. Y entonces el servicio en el templo se ordenó en base a los herederos, a los hijos de estos 2, de Eleazar e Itamar. Eso quiere decir que este Zacarías era del orden de Abías, era descendiente de los hijos de uno de estos 2
Segundo de Crónicas no especifica de cuál de los dos, pero se menciona que era de estos dos de quienes se organizaría el servicio en el templo. Y se nos dice en Crónicas, segundo de Crónicas 24:10, que él era del octavo orden, o sea, en el orden que se estableció para el servicio en el templo, él era el octavo orden. Bueno, 24:10 dice, y todos los jefes y todo el pueblo es primero de Crónicas. Primero de Crónicas 24:10, vamos a cerciorarnos. Dice la séptima Cos y la octava Abías. Ahí están. Eso quiere decir que entonces él era el octavo al orden, en el orden del servicio en el templo según la clase de Abías. Pero también nos dice que Elizabeth, ahí en Lucas, que era la esposa de Zacarías, era de las hijas de Aarón. Los dos eran descendientes de Aarón. Entonces quiere decir que Juan tenía linaje de sacerdotal, era de los sumos sacerdotes. ¿Ok? Tremendo, ¿no? ¿Cuáles eran las características de los padres de Juan? Versículo 6. Ambos eran, no uno de los dos, no él o ella, ambos. Para que vean la bendición que viene, papás, cuando él y ella, cuando papá y mamá son justos, irreprensibles delante de Dios, ¿el resultado cuál es? El resultado se ve en los hijos. Y aquí dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estos eran los padres de Juan el Bautista. Con razón, ¿verdad? Dios le encarga a estos padres justos e irreprensibles la crianza de un hijo que sería especial en el reino de Dios. ¿Estamos bien? ¿Cuál era la situación en la que estaban teniendo? Que nos menciona el versículo 7. No tenían hijo, no tenían prole. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. Y además ahora porque ambos eran ya de edad avanzada. Dos circunstancias. La primera, pues ella es estéril. Y la segunda, ya los dos eran viejitos, ¿ya? De edad avanzada. Esa era su situación. Los versículos 8 al 10 nos hablan un poquito del ministerio de Zacarías. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Cuál era su clase? Abías, ¿verdad? La clase de Abías, que era. Entonces se turnaba, los hijos de Eleazar e Itamar se turnaron para tener el servicio en la casa de Dios. Entonces cuando le tocaba a cierta familia, a cierto orden ejercer el sacerdocio, ellos echaban suertes para ver a quién de ellos, de esa clase, les tocaría el privilegio de entrar dentro del templo, ya sea a encender el incienso o cosas así. Era un privilegio que le tocaba a muy pocos, y a un sacerdote a lo mejor una vez en su vida le tocaba entrar al templo a ministrar. Y en este caso a Zacarías le tocó por suerte el privilegio de entrar en el templo. Nos dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, versículo 9, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea que él tenía que traer carbones encendidos, ¿de dónde? Del altar del sacrificio. De ahí traería los carbones encendidos para encender el incienso que estaba enfrente del lugar santísimo. Antes de entrar al lugar santísimo estaba la mesa del incienso. Y él entonces, trayendo los carbones de el altar, tenía que encender el incienso aromático que representaba las oraciones del pueblo de Dios. ¿Qué más dice ahí? Le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y luego dice el 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, por costumbre, los más devotos se quedaban afuera del templo orando mientras él presentaba la ofrenda del incienso. En eso estaba Zacarías ejerciendo su labor como sacerdote, cuando nos dice el versículo 11 que se apareció un ángel del Señor.
se le apareció en pie, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Imagínense, qué susto. ¿Ustedes que se hubieran espantado o no? Pues Zacarías se espantó. Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Se llenó de temor, claro que sí. Y dice el versículo 13 que le tuvo que decir el ángel, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Quiere decir que esta situación de que él no podía tener hijos, su esposa no podía darle hijos, él pues había estado orando al respecto, porque dice aquí, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Por eso cuando le dijeron, cuando ya nació el niño, dijeron, ¿se va a llamar Zacarías? No, se va a llamar Juan. ¿Por qué? Si no hay nadie en tu familia que se llame Juan, es Juan. ¿Por qué? Pues porque el ángel así lo anunció. El ángel dijo, se llamará Juan. Ahí está. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ok, hasta aquí vamos bien. Esto es como para abrir boca, conociendo un poquito de la familia, de los padres de Zacarías y del anuncio del ángel. Pero ahora pasamos un poquito más a la parte sustanciosa. El ángel le dice cuáles serían las características de este niño. Y esto es tremendo. Vean lo que comienza diciendo, versículo 15. Porque será grande delante de Dios. Este niño que apenas estoy anunciando, que todavía no es engendrado, que todavía no nace, este niño será grande en el reino de Dios, delante de Dios, será grande. Y sucedió, ¿no? Porque Jesús luego cuando le preguntaron, cuando vinieron sus discípulos de Juan a decirle, ¿eres tú el que debe de venir o esperamos a otro? Y les dijo, pues vean lo que estoy haciendo, vean las obras y váyanle y díganle a Juan. Y ya que se fueron los representantes de Juan, él le dijo a sus discípulos y a la gente, habló bien de Juan, dice, ¿qué vinieron a ver? Un príncipe vestido de ropas lujosas y todo, ¿qué vinieron a ver? Y les dijo estas palabras, de los nacidos de mujer, no hay más grande que Juan el Bautista. Fíjense lo que dijo, de los hijos, de los nacidos de mujer, no hay más grande que Juan el Bautista. Será grande, dice ahí la escritura. En Mateo 11 dice, entre los que nacen de mujer. Y en Lucas dice, es el más grande de los profetas. Lo pueden ver ustedes en el capítulo 7, por ejemplo, de Lucas. Vamos para allá. En el versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, mas ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué salisteis a ver? A un profeta, sí os digo, y más que profeta. Y sigue diciendo el 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas dice no hay mayor profeta. Mateo dice no se ha levantado otro mayor que Juan. El ángel dice será grande en el reino de Dios. Será un personaje importantísimo para la venida de Jesús. Su consagración. Ahí mismo en el versículo 15 nos dice, no beberá vino ni sidra. ¿Eso qué significa? Los que conocemos un poquito del contexto de los judíos y de la ley, entendemos que él iba a ser criado como un nazareo, alguien dedicado a Dios. Entonces, desde pequeño, desde nacido, sus padres lo iban a educar, fíjense, como alguien dedicado a Dios. Esta instrucción, el ángel se la da ¿a quiénes? A los padres. Les está diciendo, el niño no beberá vino ni sidra. El niño no lo está escuchando todavía, no existía. Eso quiere decir, los padres iban a educar a este niño como un nazareo, como un dedicado a Dios. Esto es lo que debemos hacer todos nosotros. ¿Cómo educas a tus hijos?
¿Para qué los educas? Para que sean buenos profesionistas y para que lleguen a ser personas de bien en la sociedad. No, los tienes que educar ¿cómo? Dedicados a Dios, dedicados a Dios. Y eso es parte de una crianza de toda la vida. Y aquí los padres de Juan tuvieron éxito, lo educaron bien, porque este cuate se dedicó al Señor, en alma y cuerpo, hasta el día de su muerte. Estuvo dedicado a Dios. Luego nos habla de su capacitación. Ahí mismo en el versículo 15 dice: y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cosa especial. Se dan muy pocos casos de este tipo. Lleno del Espíritu Santo. Digo, alguien dedicado a Dios desde el vientre, por ejemplo, Sansón. Sansón fue igual, se le instruyó a sus papás que educaran al niño como nazareo, cosa que los padres no hicieron bien, porque Sansón sí fue un, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llamó a Esaú? Adúltero y qué, profano. Y Sansón fue un profano. Ahí los papás no lo hicieron bien en ese caso. Entonces, bueno, pero Sansón también era alguien nazareo, pero no lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Esa es una cuestión que solamente tuvo Juan el Bautista. Y la llenura del Espíritu Santo, ¿de qué habla? De una capacitación. Porque el Espíritu Santo lo que hace es capacitarnos para hacer la obra de Dios, para la tarea del Señor. Ok, 16, versículo 16. ¿Cuáles serían sus logros de Juan? Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esos serán sus logros. Fíjense, todavía ni nacía y ya el ángel está anunciando que él tendría estos logros. Dice, ¿cuál sería? Muchos de los hijos de Israel se convertirán al Dios de ellos por el ministerio de Juan. Ya se lo estaba anunciando. Su identidad. Dice el versículo 17, e irá delante de él, ¿de quién? De Jesús, en el caso del Mesías que vendría. Irá delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, su identidad, ¿cuál sería? Que tendría un parecido con el ministerio de Elías. De hecho, hasta se parecerían en la vestimenta. Si ustedes ven en 2 de Reyes 1:8, cuando Acab está buscando a Elías, uno de sus siervos dice, pues yo vi a uno que estaba vestido con pelo de camello y un cinto. Ese es Elías, así le dice. Lo pueden ver en 2 de Reyes 1:8. Y después aquí en Marcos 1:6 nos dice que él estaba vestido así, de pelo de camello y con un cinto de cuero, y que además su dieta era comer langostas y miel silvestre. Bueno, se parecía hasta en eso a Elías, en la vestimenta. Pero más que eso, yo creo que aquí el ángel no estaba refiriendo a su vestimenta, está diciendo, irá delante de él con el espíritu y el poder. ¿El espíritu de qué habla? La actitud ministerial. Tanto Juan como Elías eran celosísimos por la palabra de Dios. Tenían un atrevimiento tremendo para denunciar los pecados. Eso le costó la vida a Juan, porque lo metió Herodes a la cárcel por decirle que no era lícito que tuviera a la mujer de su hermano. Y eso le costó la vida. Ese atrevimiento lo tenía tanto Elías como Juan el Bautista. La fuerza que tenían para ejecutar el juicio de Dios, en eso se parecían más que nada. Ok, ahora llegamos al meollo del asunto. Después de hablar de sus atributos y todo eso, llegamos al meollo del asunto, su propósito. ¿Qué propósito cumpliría en el reino de Dios Juan el Bautista? Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esa palabra a los hijos se refiere es la proposición epi, que se refiere a sobre los hijos. Hará volver, para hacer volver los corazones de los padres sobre los hijos. ¿Qué estaba pasando en aquella época? Algo similar a lo que pasa hoy en nuestra sociedad, en donde los hijos se ponen al brinco con los padres. Los padres dicen algo y los hijos reniegan de todo, no obedecen, se rebelan a la autoridad de los padres. Esa es la constante que vemos hoy
y que estaba pasando en aquella época, porque aquí dice eso, hará volver el corazón de los padres, fíjense, sobre los hijos. Los padres deberían estar en una posición de autoridad sobre los hijos, cosa que ya no se ve en nuestra sociedad. Eso hace que los hijos sean rebeldes, y por eso sigue diciendo, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. El ministerio de Juan haría que los corazones de los rebeldes regresara a la prudencia de los justos. ¿Y cuál es el propósito final de todo esto? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Preparar al Señor. ¿Cuál Señor? Al Mesías que vendría. Jesús ya iba a ser anunciado también. Después del anunciamiento de Juan vino, unos meses después, el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Era mayor Juan que Jesús como por algunos meses, exactamente no sé cuáles, como 6 meses, pero eran muy pegaditos, ¿no? Pero Juan fue anunciado primero. Esto es, Jesús vendría después de que Juan iniciara su ministerio, para preparar al Señor, preparar el camino para que la gente pudiera conocer a Jesús, al Mesías, pudieran reconocer al Mesías. Este ministerio quedó muy claro, ¿no? Este propósito quedó muy claro en la mente, por ejemplo, de su papá. En el capítulo 1, versículo 76, en la profecía que Zacarías hace de su hijo, de Juan, le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Fíjense, le quedó tan claro el papá que lo educó para eso. Eso es muy importante. Esta misión estaba clara en la mente del papá y educó a su hijo para eso justamente, para lo que el ángel había dicho, preparar camino para el Señor. Esto era una profecía que se cumplió de Isaías 40, de Malaquías 4, se mencionan esas profecías donde vendría Elías antes del día del Señor. A eso se refería, a la venida de Juan el Bautista. El mismo Juan acredita que entendía esto, porque en Juan capítulo 1, versículo 23, cuando le preguntan a Juan, él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que este propósito también le queda claro a Juan. Le quedó claro a los papás, le quedó claro a Juan. El anunciamiento del ángel quedó claro para los padres y los padres le inculcaron bien a su hijo. Juan tenía claro cuál era su labor, cuál era su propósito en esta tierra, preparar el camino para el Señor, para que cuando Jesús viniera y se presentara como el Mesías, el pueblo estuviera listo para recibirlo. Este era su trabajo. Ahora, Juan entendía perfectamente bien cuál era su propósito, preparar camino para el Señor. Ahora, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo preparó el camino para el Señor? ¿Cuál fue su estrategia? Nos dice en Lucas 3, versículo 1, que en el año 15 del imperio de etcétera, etcétera, nos vamos a saltar eso, dice que versículo 2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra de Dios a Juan. Finalmente vino palabra de Dios y le dijo, haz esto. Y entonces, ¿qué hace Juan? Y él fue por toda la región contigua del Jordán, que predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Cuál fue la palabra de Dios para Juan? Que predicara el bautismo de arrepentimiento. La estrategia ya estaba clara. El propósito, preparar el camino al Señor. La estrategia, predicar el arrepentimiento. Y como un refuerzo del arrepentimiento, bautizar a las personas que se arrepentían. Recuerden que el bautismo de Juan es diferente al bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era de arrepentimiento. Así mostraban su actitud delante de Dios. Preparar el camino del Señor a través de una actitud de arrepentimiento en la gente. ¿Cómo recibió el mensaje la gente? Pues algunos bien, otros mal. Pero ¿por qué era pertinente predicar de arrepentimiento si estamos hablando del pueblo de Dios?
Estamos hablando de Israel, estamos hablando de la gente de la capital que creían que eran pueblo de Dios simplemente por haber nacido judíos. Somos judíos, nacimos judíos, somos el pueblo de Dios. No necesitamos arrepentimiento. Pero ¿qué les dice Juan? Vean lo que les dice Juan en el versículo 8. Les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. ¿Cuál era su orgullo de ellos? Ser herederos de Abraham, ser judíos. Somos de la descendencia de Abraham, somos israelitas. Y eso era su orgullo. Y ya con eso lo hacían. Por ser hijos de Abraham ya estaban bien. Y esto, hermanos, tiene mucho que ver con nuestra actualidad. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que cree que porque sus papás fueron cristianos, ellos también lo son. Y si sus papás fueron buenos cristianos, ellos ya lo hicieron. Mis papás fueron buenos cristianos, así es que yo ya la hice. Yo soy cristiano porque ellos fueron buenos cristianos. Es el mismo caso. Gente que decía: tenemos a Abraham por padre. ¿Y qué les dijo Jesús? Porque os digo, bueno, Juan el Bautista, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Su orgullo es que son hijos de Abraham. Dios puede levantar a Abraham de estas piedras. ¿Ustedes creen que están bien por ser descendientes de Abraham? Dice el versículo 9: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto. ¿Qué es el fruto? Lo que se ve, el estilo de vida que se espera de alguien en quien se ha sembrado el reino de Dios. Un fruto es algo que esperas de acuerdo a algo que sembraste. Si Dios ya sembró el reino de Dios en tu vida, se supone, deberías de dar el fruto de ello. Si no estás dando el fruto de ello, ¿qué significa? Que no eres cristiano. Y solamente vives de la herencia de tus padres, porque aquí te criaste. Este es un mensaje pertinente para nosotros a 33 años de aniversario. ¿Cuántas personas nacimos en el Evangelio? Nacimos en cuna cristiana y pensábamos que porque crecimos en cuna cristiana ya somos cristianos, ya somos salvos. Esa es la mayor falsedad. El reino de los cielos, desde los días de Juan, sufre violencia. No son salvos por nacimiento. No heredas la salvación por tener un linaje. El reino de los cielos sufre violencia. Y si quieres arrebatarlo, ¿qué tienes que hacer? Ser violento. ¿Y a qué se refiere la violencia en este contexto? Arrepentimiento. Si no tienes actitud de arrepentimiento, no te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo, al Mesías, es lo mismo que Juan estaba haciendo, preparando el camino para el Señor, predicando el arrepentimiento para que pudieran recibir al Mesías. Si no te arrepientes para que tengas camino abierto, el camino para el Mesías esté allanado en tu vida, no podrás ser salvo. Les dijo Jesús a las multitudes, versículo 7: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mejor hagan frutos de arrepentimiento. Cuando nosotros no queremos arrepentirnos, ¿qué estamos haciendo? Queremos huir de la ira venidera. ¿Quién te enseñó que puedes huir de la ira venidera? No puedes huir de ella. Y solamente la puedes enfrentar de la manera correcta, a través del arrepentimiento. Jóvenes o adultos ya que nacieron en cuna cristiana, y muchos nacieron en cuna cristiana dentro de nuestra iglesia, y a otros ya venían de cuna cristiana y llegaron a nuestra iglesia. Entiende esto: no eres salvo
porque tu familia fue cristiana o es cristiana. Tú tienes que arrepentirte y tienes que venir al Señor de manera individual. Y tienes que ver ese fruto en tu vida. Si logras ver ese fruto en ti, quiere decir que vas por buen camino. Pero si no ves fruto, ¿qué esperas? Dice el versículo 17, su aventador, ¿de quién? Del Mesías, de Jesús. Su aventador está en su mano. ¿Y qué es el aventador? Es como una pala con la que agarraban el trigo para aventarlo al viento y en el viento se limpiara. Su aventador está en su mano y limpiará su campo, su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese es Jesús. Él tiene el aventador en su mano. Si no ve los frutos en tu vida, el fruto de la salvación, entonces hará separación. Hoy, como en los días de Juan el Bautista, es necesario el arrepentimiento. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué no decirle, Señor, me rindo hoy a ti? Me rindo. No lucho más. Hoy me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Vamos a cantarlo.